perdón, lo dice con absoluto respeto por sí mismo y con absoluto respeto por la persona que le está escuchando. Es una habilidad básica, máxime cuando precisamente en el mundo de los abogados el orden, la armonía, la garantía de los derechos, eso, toda esa construcción conceptual que desde el Código Superior o Constitución está formalizado de manera que mm, tiene todo que ver con los derechos y las garantías fundamentales de las personas en un estado como este, por lo menos en Colombia, que se dice social de derecho. ¿Qué significa esto? Significa entonces que mi mensaje ha de ser un mensaje absolutamente claro y ese respeto está dado por la forma como yo me comunico, buenas noches, con las demás personas. Se llama asertividad, inclusive así no seas un profesional o una profesional del derecho, el respeto por uno mismo y por supuesto por las demás personas es un requisito de una gran importancia para comunicarse efectivamente y entonces, como hemos mencionado varias veces, elevar esa posibilidad de encontrar menores barreras de comunicación para poder entonces generar esa posibilidad de comunicarme con calidad con toda otra persona. Varias consideraciones hemos de tratar en en este primer acercamiento, perdón, a este tema importante de la comunicación con los demás y es la siguiente idea. Todos necesitamos de manera permanente comunicarnos con otras personas precisamente para alcanzar nuestros objetivos. Piensa en su vida personal. Hoy, ¿a qué sitios se desplazó? ¿Con qué tipo de personas interactuó para conseguir sus objetivos de transporte, de alimentación, de una solicitud, de una no aceptación a una solicitud, de un pedido o de un rechazo entonces a algo que se haya solicitado? Pues es un simple y elemental ejemplo de cómo todo el tiempo las personas necesitamos comunicarnos con otras precisamente para satisfacer nuestras necesidades, para conseguir nuestros objetivos. Y, digo yo, si lo hacemos con calidad, con respeto, estratégicamente, muy posiblemente esas posibilidades se incrementen de conseguir ese objetivo y con esa calidad, de manera que el ser asertivo o asertiva me brinda entonces más ocasiones, más opciones, más posibilidades de conseguir lo que necesito, con absoluto respeto, por supuesto, como decía, eh, por los demás y por mí mismo. Y eso hace que en el hemisferio cerebral derecho, la mente inconsciente, sede de las emociones, la persona que así se comunica asertivamente, es decir, con respeto y claridad, sin importar el contexto, la situación específica, eso hace que se presente, que aparezca, que se muestre, que se venda entonces como una persona digna de confianza, de respeto, de atención. Y es una forma de sobrepasar ese primer acercamiento para poder comunicarme con calidad con otras personas. Ese tipo de habilidades entonces incluyen, y por eso el tip de hace unas semanas de inteligencia, perdón, de dignidad humana, para que tú reflexiones como abogado o abogada sobre el concepto que tienes de dignidad humana, porque aplica. Aquí se trata entonces de hacer una síntesis
de los conocimientos, en especial el contenido del concepto de dignidad humana, su alcance y mucho más si soy abogado o abogada, pues se supone que soy, como dije hace 8 días, un especialista en la ley, pero además de conocer el tema jurídico, la dogmática, el método de interpretación con el uso de la lógica jurídica que hace que el derecho sea una ciencia. Y voy a decir algo que mucha gente quizá no, con lo que quizá mucha gente no coincide, y es que el derecho es una ciencia exacta. Sí, es una ciencia exacta, porque existen hechos específicos que, si se enmarcan en una específica norma jurídica, producen un resultado específico dependiendo, por supuesto, de las modalidades, en las que ese hecho, ese acto jurídico, esa lesión y demás se han producido. Pero el resultado tiene que ser el que la ley diga. En eso también consiste esa garantía y ese otro concepto importante como valor jurídico, como es el del debido proceso y, por supuesto, el del derecho de defensa. Entonces, además de saber académicamente cuál es el concepto de derecho de defensa, yo tengo el deber de conocer cuál es el contenido de ese concepto para poderlo hacer funcionar de manera sistemática en mis actuaciones jurídicas, en mis consejos o asesorías y en mis actuaciones en una audiencia pública judicial. Y es realmente sencillo. Aquí la idea entonces, aquí la idea decía, entonces es procurar que mi conducta, además de ser una conducta de conocimiento académico, sea también una conducta respetuosa no solo de las personas y de su dignidad, sino además de mi propia dignidad y, atención, mucho más avanzado, mucho más evolucionado y, si se quiere, mucho más profesional, de respeto por la majestad de la justicia, que tiene toda una serie de conceptos, garantías, procedimientos, términos, jurisdicciones, requisitos, etcétera, que me impone a mí como abogado o a ti como abogado o colaborador de la justicia el deber de comprender toda la idea del derecho, de la ley, el concepto, el contenido y sus alcances, entonces, para generar un servicio, una asesoría o una decisión, en el caso de que sea juez, que corresponda a esa dignidad y o a ese rol específico que estoy cumpliendo. Entonces, el ser asertivo, el decir claramente y con absoluto respeto, entendiendo que el derecho como modelo tiene un lenguaje específico, que tiene un significado también específico. Un litigio, entonces, tiene que ver con el intercambio de ideas desde el punto de vista dialéctico. Aquí entra en juego entonces el concepto de interpretación de la ley. Tesis entonces, antítesis entonces y finalmente la síntesis que va de tomar el funcionario que tenga la investidura, que sea un empleado público, por ejemplo un juez o un conciliador, ya depende, o quizás inclusive una autoridad administrativa con funciones de policía judicial que tenga ese poder de decisión. Entonces se trata aquí, reitero, para recordarlo además, que es un concepto integral, es decir, que debo entender una vez más todo el concepto de la ley. No es solo saberme de memoria los códigos, los fallos jurisprudenciales, los conceptos vía doctrina de los autores, sino que además tengo el deber, si quiero ser realmente un abogado litigante de calidad, de ajustar ese específico proceso, procedimiento, normativa, interpretación, fallo
de las altas cortes, tengo que, o debo, es mejor uso esa palabra, debo más apropiadamente hacer una interpretación sociológica de la norma específica que quiero que un servidor público aplique para que finalmente el servicio público de administración de justicia cumpla su objetivo, que es justamente el que se garantice ese derecho, que se garantice cualquier libertad pública que se haya podido eh, atacar o poner en peligro o efectivamente lesionar, para que en lo posible las cosas vuelvan, como dice la misma ley, a su estado anterior, si es procedente, y si no, entonces las sanciones, las indemnizaciones y demás que contemple la misma ley. El ser entonces asertivo como primera habilidad social de comunicación de calidad entre personas, esto por supuesto incluye al juez, a los abogados litigantes, a los peritos, los testigos, los intervinientes, etcétera, que tengan que ver entonces en una actuación de carácter judicial o fuera de los estrados judiciales. Es mucho más, digo yo con profundo respeto, íntegro o íntegra un profesional del derecho y o colaborador de la justicia si ha entendido, si ha incorporado cuál es la idea del derecho en su especial espacio o contexto, y además la matiza o la complementa con una comunicación muy respetuosa independientemente de los resultados o de los hechos o las situaciones o en general los contextos que se presenten en el mundo laboral. Y va mucho más allá desde el punto de vista personal, porque no puedo yo, por ejemplo, o cualquier persona, hacer parte del servicio de justicia como juez, abogado y demás, policía inclusive, o persona con cargo de autoridad que tenga que ver directamente con el Estado o que preste a nombre del Estado un servicio, y tener problemas de conducta por inmoral, por antiético, por exceder la autoridad, es decir, abusar del poder. No es entonces la característica que perfila específicamente, que identifica a un servidor, sea público o sea un abogado litigante. Entonces, la idea aquí es reflexionar sobre la importancia de tener esta habilidad de la asertividad y decir con elegancia, con elocuencia, con claridad, con la firmeza necesaria, muy suave de todas maneras, con la dignidad de los demás, un mensaje, una solicitud, un rechazo, una queja, un reclamo, un recurso, como lo quiera usted llamar, para dejar entonces a salvo no solo la dignidad, sino ese rol, esa función como administrador de justicia, o inclusive como, lo hemos mencionado varias veces, o como litigante, como conciliador. Ese es entonces otro aspecto importante que debe o es apropiado que caracterice la personalidad en su estructura de un servidor público o de un abogado litigante profesional y de calidad. Dijimos la semana pasada que íbamos a definir claramente el concepto de calidad, en punto justamente de ser asertivo y comunicar este mensaje con la claridad que estamos en este momento proponiendo a manera de sensibilización, para fungir de esa forma como estilo siempre que nos estemos desempeñando en la vida profesional e inclusive en el mundo personal. ¿En qué consiste entonces el concepto de calidad? Pues piense usted qué concepto tiene en este momento cuando busca un servicio o un producto, cuando en su propia casa solicita a alguien algo que usted necesita, y qué respuesta en la obtención de eso que usted ha solicitado ha obtenido, y cuándo se ha sentido satisfecho y cuándo no se ha sentido satisfecha. Por ahí comienza, entonces, comenzamos a entender
el concepto de calidad. ¿Qué es entonces calidad? Es aquello, cosa o persona que se comunica o cosa en sus características generales, como cuando usted compra un producto, sea material, un electrodoméstico o solicita un servicio de asesoría o compra un alimento, que cumpla con las características de integridad e integralidad, que sirva específicamente para eso, para lo cual usted lo requirió, y que sus características en general correspondan, funcione, el alimento esté fresco, esté en condiciones de ser consumido, apto sanitariamente, quiero decir, o el producto tenga las características y funcione exactamente para eso, para esa labor, función, objetivo por el cual usted lo adquirió. Ese es el concepto muy en general de calidad, y si lo llevamos a la justicia, mi pregunta entonces es, usted como abogado litigante, ¿qué opinión tiene de la calidad del servicio de justicia que usted ha obtenido cuando ha ido a los despachos judiciales a solicitar justamente ese tipo de servicio? Y recuerde que usted hace parte de ese servicio de justicia como parte interviniente. Y entonces la pregunta es de doble sentido. ¿Y usted cómo presta su servicio de justicia como asesor jurídico frente al Estado? ¿Cómo entonces, la pregunta clara, cómo se comunica usted con su parte que representa? ¿Cómo se comunica usted con la autoridad judicial o administrativa? ¿Y qué resultados obtiene producto de esa estrategia específica que ha utilizado hasta hoy en el ejercicio de su labor, de su profesión, como abogado o como servidor público? ¿Y qué concepto tienen sus compañeros y demás personas que intervienen sobre su forma de litigar o sobre su forma de impartir justicia? Si es usted juez, por ejemplo, ¿hay algo que haya hecho conciencia respecto a la necesidad de mejorar honestamente, serenamente? ¿Qué sería eso? Ahora que estamos comenzando un nuevo año, sería una muy buena oportunidad de reflexión, y este es uno de los objetivos de estas charlas virtuales de sensibilización para mejorar el servicio, pero desde una estructura, y por eso vimos como primer componente de esta parte segunda de la estructura del entrenamiento en comunicación de calidad para abogados, el tema ya mencionado de la inteligencia emocional, autoconocimiento y control de emociones. Luego viene la capacidad de comunicar eso que quiero comunicar, que es de lo que estamos hablando en este momento. Asertividad. Entonces la pregunta directa es, ¿usted es asertivo o asertiva? Si le pregunto además, en términos porcentuales, de 0 a 100%, ¿cómo usted califica su servicio de justicia, es decir, la prestación suya como servidor público, dependiendo del rol que tenga, secretario de despacho, juez, colaborador de la parte administrativa, centro de servicios judiciales, oficinas de radicación, etcétera? O inclusive si es policía, que se supone que la policía es un servicio de carácter civil, armado sí, pero civil, que justamente colabora para mantener esas garantías ciudadanas en plena vigencia. ¿Qué opina usted? Le pregunto entonces, ahora como coach, del servicio que usted ha notado que presta la Policía Nacional, sean los que tienen funciones de policía judicial o los que andan o permanecen en las calles patrullando, o los que prestan su servicio en un CAI o en una estación de policía o a la entrada de un complejo judicial, por ejemplo, o de un edificio oficial. ¿Qué concepto tiene usted? Cuando ellos se dirigen a usted, ¿cómo se siente usted por lo general? ¿Qué opinión, qué juicio? Atención con este concepto, porque finalmente el tema judicial tiene mucho que ver con la
comparación de dos ideas para tomar una decisión. Eso es un juicio. ¿Qué juicio hace usted respecto de la calidad del servicio de justicia? Todo esto para recordar la gran importancia que tiene para usted como abogado o abogada, dependiendo del rol que específicamente desempeñe, como herramienta que puede posibilitar la consecución de sus objetivos laborales o al contrario, puede ser una manera de obstaculizar, de rezagar la consecución de sus objetivos y que lo puede estar caracterizando como una persona difícil, como una persona irascible o al contrario, como una persona honesta, seria, ecuánime, respetuosa, respetable, clara, profesional, elocuente y todos los calificativos o adjetivos que usted pueda eh, pensar en este momento. Estamos hablando entonces de hacer solicitudes con absoluto respeto por la persona que presta el servicio. Usted puede estar muy en desacuerdo con una decisión, sea judicial o sea administrativa en el mundo judicial, pero su deber es, respetando esa dignidad suya y de los demás, hacer la solicitud que en derecho corresponda desde la tranquilidad y control de emociones, entonces comunicando una idea muy tranquilo, muy claro, muy enérgico si es necesario, muy directo, en suficientes palabras. Entonces, mi propuesta aquí es la siguiente: haga el ejercicio la próxima vez que necesite interactuar de manera personal, sea con un cliente o sea por escrito en un despacho judicial, y comience a tener mucho más en cuenta, a ser más consciente, a controlar entonces la forma en que usted está solicitando, se está quejando, está recurriendo, está negando o está solicitando algo en general, haciendo cualquier propuesta lingüística para mirar si eso que escucha a usted mismo le gusta, si fuera la parte que está siendo objeto de esa solicitud o de esa propuesta en ese proceso complejo que es la comunicación. ¿Y por qué le pregunto esto? ¿Por qué le propongo esto? Porque, como lo mencionábamos también, recordemos, eso mismo que a usted pueda parecerle inadecuado, inapropiado, exagerado o insuficiente, puede también ocurrir en el cerebro, en la mente, en el entendimiento, en la emoción de la persona que lo escucha. Y la idea es que usted comience a hacerse mucho más consciente para que vaya poco a poco afinando sus habilidades de comunicar mensajes orales o escritos de una manera eh, respetuosa, serena, tranquila, completa, oportuna. Recuerde que los términos judiciales, por principio general, tienen perentoriedad salvo algunas excepciones, y un gerente, que es otro tema interesante de esta parte de comunicación de calidad, es decir, comunicación con otras personas, inteligencia emocional, tiene en cuenta inclusive los detalles. Le estoy preguntando entonces temas específicos como con qué oportunidad hace usted su solicitud oral, con qué entonación, cuál es su lenguaje no verbal, cuál es ese gesto, sonríe, cómo es su mirada, es fuerte, es neutra, de qué calidad es su mirada, porque eso que están viendo los demás es lo que produce una reacción. Mi pregunta es en términos de eh, estrategia según su objetivo y su rol. Eso que usted hace con las características que lo hace, esas variables que utiliza como estrategia, corresponden al objetivo que quiere, que pretende, que busca conseguir en su actividad como abogado. ¿Cómo está objetando? ¿Cómo está interrogando? ¿Prepara apropiadamente a su testigo?
conoce la tendencia de personalidad de su contraparte como testigo, quiere decir, y con ese conocimiento diseña planeadamente, gerencialmente, estratégicamente entonces, un interrogatorio que tenga que ver con esa personalidad justamente para que el proceso de comunicación eleve sus posibilidades de obtener lo que usted necesita, que es cierta información o cierta corroboración o cierta forma de desmentir un hecho, un acto, una palabra, un suceso, una fecha, un número de personas y demás. Entonces, la programación neurolingüística, y más adelante lo vamos a ver cuando terminemos esta parte que iniciamos hoy de comunicación de calidad con sus 8 o 9 eh, temas, desde este que estamos hablando, asertividad, hasta pensamiento estratégico, pasando por empatía, pasando por proactividad, liderazgo, pasando por técnicas de resolución pacífica y creativa de situaciones y otros temas que han de conformar todo un recurso como habilidades de comunicación para conseguir eso que en la vida, como abogado profesional, planeador de resultados, con propuestas, con estrategias, con emociones, con argumentos, con el uso energético entonces y estratégico de todos sus recursos legales, éticos, morales, jurídicos, etcétera, pues ayudan y elevan entonces, que es el objetivo final, las posibilidades de obtener un servicio de parte suya y de parte del Estado en términos de justicia que sea el ajustado a la ley, mucho más cuando estamos en un país que se dice organizado jurídicamente y que tiende a privilegiar el tema social. De manera que ahí dejo esas preguntas, esas inquietudes a manera de reflexión, y en 8 días continuaremos entonces con el siguiente tema en estas habilidades de comunicación de calidad, es decir, inteligencia social, con el tema de la proactividad. Como siempre, gracias por ver este video en vivo o más adelante en diferido. Si usted desea y considera importante socializarlo, magnífico. Si tiene preguntas, si tiene propuestas, si tiene opiniones, aquí quedará mi correo electrónico y estaré totalmente pendiente del chat. Muchas gracias por su atención y acaba de pasar un magnífico resto.